Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fascinante en la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí Decían como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Estás en sintonía del programa Entre Cristianos, una conversación necesaria, en la voz de la hermana Jennifer Carola. No nos inclinamos, no. Aunque lo haga. bendiciones para cada uno de ustedes. Soy la hermana Jennifer Carola de Chile, de Temuco, Chile, nuestra linda ciudad, y soy del programa Entre Cristianos y te doy la bienvenida a este espacio de conversación que tenemos estudios y también testimonios que también tenemos en nuestro programa, y te doy la bienvenida esperando que puedas en esta tarde estar junto a nosotros porque tenemos un invitado que hoy estará también conversándonos un tema muy importante en este tiempo, y quiero compartir contigo más o menos la biografía de nuestro invitado. Él nació en Bogotá, Colombia, y ha trabajado en el campo misionero desde el año 1999 a lo largo de todo Latinoamérica, teniendo como principal objetivo la capacitación bíblica y el discipulado. Llevó también adelante trabajos logísticos misioneros en China, India y Singapur. Fue ordenado como pastor itinerante en el año 2003 y actualmente trabaja como pastor asistente en una iglesia local de Buenos Aires, Argentina. También es vicepresidente y maestro de la Asociación Nueva Humanidad, donde dicta cursos teológicos apoyando seminarios locales. Se capacitó en la escuela misionera EMSA de Colombia, donde obtuvo sus conocimientos de teología básica. Posteriormente profundizaría sus estudios en teología reformada de corte calvinista en la escuela Charles Spurgeon, donde él fue oyente de ese lugar allá en Brasil, y el Instituto Teológico de la Iglesia Presbiteriana de Andrés, Argentina. Él es esposo de Rosana Cantori y padre de Valentina y Samuel. Es el pastor Juan Camilo Tobar, que hoy está junto a nosotros, y le damos la bienvenida en esta tarde ya a el pastor. Está aquí ya, y le doy la bienvenida, pastor, que el Señor le bendiga mucho, y muchas gracias por estar junto a nosotros en esta hora en el programa Entre Cristianos, una conversación, decimos nosotros, necesaria, porque hablamos temas de relevancia, temas que dentro de la iglesia, ¿verdad?, usted no los va a encontrar, no se van a hablar. Y qué importante también es poder conversarlo entre cristianos. Así que bienvenido, pastor Juan Camilo. Hola Jennifer, Dios te bendiga. Un saludo también para toda la audiencia. Es un honor para mí poder estar en tu programa y tocar estos temas, como tú dices, que no se tocan quizás en una manera común, pero que son de relevancia para nuestro entendimiento cristiano, y pues finalmente esto afecta nuestra conducta, nuestra vida, ¿no? El comportamiento de nuestro corazón. Así es. Pastor, ya yo dije que usted era casado, que tiene su esposa que se llama Roxana, sus 2 hijos, pero nos puede contar un poquitito también del ministerio, el que usted está haciendo aparte, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes trabajan juntos como matrimonio, ¿verdad? Y si nos puede contar un poquitito también dónde usted está participando.
Bueno, nosotros estamos trabajando en una iglesia acá en Buenos Aires, Argentina, una iglesia local, ya hace unos cuantos años, más o menos unos 15 años, y básicamente pues el esfuerzo está puesto es en la enseñanza, ¿no? En enseñar, en capacitar, en edificar a los creyentes con la palabra del Señor. Y en eso se ha enfocado nuestro trabajo. Bueno, hemos hecho también trabajos misioneros acá locales, en lo que se conoce la zona del Delta, las islas del Delta. Hemos estado ahí trabajando en la evangelización, en las capacitaciones, también en seminarios locales. Bueno, pero básicamente siempre ha sido enfocado a la capacitación, a la enseñanza, ¿no? Y bueno, usted, porque habla también en su biografía de la parte misionera, pastor. ¿Cómo nace esto? Porque siempre tiene que haber algo, o sea, ¿cómo nace el querer hacer misiones? Yo creo que hay muchos que también les gusta esta parte, ¿verdad?, de poder salir a misionar y todo eso. A veces tienen las ganas, pero no saben cómo hacerlo. O no tienen la información necesaria en este caso. Sí, bueno, principalmente el llamado de Dios, ¿no? Que finalmente eso es lo que te capacita y abre las puertas y todo lo necesario para llevar adelante esto. Si bien es cierto, todo inicia con un amor por Dios, con un amor por su gloria, pues yo creo que es Dios mismo el que lo va encaminando. No quiero, vamos a decir, no dar esas pautas prácticas, pero en términos teológicos, pues Dios es el que hace todas las cosas, ¿no? Yo, si bien es cierto, en determinado momento dije, quiero servir al Señor. No pensé que el Señor me iba a meter en esto, donde terminé metido de manera profunda, de manera muy, muy profunda, y amando lo que el Señor me llevó a hacer, pero fue Él guiándome, ¿no? Por medio de otras personas, de pastores. Entonces, es algo pues que entiendo que corresponde a la naturaleza del llamado de Dios. Ahora, si nosotros tenemos anhelo de servir a Dios y tenemos una iglesia que nos respalda y tenemos un liderazgo que nos envía, pienso que pues ahí ya sería orar y tomar decisiones radicales, ¿no? Que como todo en la vida es necesario. Sí, no, de hecho. Bueno, es que hay algo, por ejemplo, en los jóvenes hay muchos que tienen tantas ganas de poder hacer cosas, ¿verdad? Y poder también misionar, pero como bien dice usted, yo creo que le dio el punto clave, es el llamado. Porque a veces tenemos nosotros ganas, pero no es el llamado de Dios. Y cuando es el llamado de Dios se abren todas las puertas para poder, ¿verdad?, hacer lo que el Señor nos tiene como propósito en este caso para cada uno de nosotros. Así que, pero ¿cómo ha sido esta experiencia? Porque usted nació en Colombia, pero verdad se tuvo que venir a Argentina. Entonces, ¿cómo fue todo eso? Dejar su país para poder ir a otro país donde sabemos la cultura es completamente diferente y todo diferente. Sí, bueno, más allá de que es muy diferente, nos unen también muchas cosas, ¿no? El idioma es prácticamente, no sé, un 90% de lo que nos une como latinoamericanos. Te lo digo por la experiencia misma que yo he tenido en otras culturas y en otros idiomas. Latinoamérica somos una gran hermandad. Sí. Lástima que estamos divididos por una serie de intereses y ciertas circunstancias políticas, pero como pueblos creo que estamos unidos. Y como te dije, el idioma es un factor muy importante de unidad. Entonces, bueno, obviamente que hay muchas diferencias y que son muy grandes también, ¿no? Pero frente a los desafíos de otras culturas vienen a ser pequeñas esas diferencias. No sé, si lo contrastamos, como te dije, con otras culturas, entonces vemos que las diferencias son mínimas. Entonces, yo creo que, bueno, este tema del llamado de Dios y cómo empieza todo esto es con, como dijimos, bueno, que Dios sea el que determine enviarnos primeramente, que podamos hacerlo por amor a Dios, porque mira, muchas personas confunden el amor por las naciones, el amor por las almas, sí, con las misiones, y las misiones no son amor por las almas ni amor por las naciones,
primeramente es un amor por Dios. Y esto resultará, sea en misiones, sea, no sé, en un ministerio pastoral, en una iglesia local, en evangelismo, en lo que sea. Ahí es como que Dios echa a andar el carro de sus planes y de sus propósitos. Pero bueno, como te dije, yo en principio no tenía planificado eso. Sin embargo, después de mi adolescencia, tuve un encuentro con Dios, vamos a decir, en una iglesia y donde pastorea un tío mío, y ahí todo. Ahí fue como que empezó todo, y fueron cosas que se fueron dando. Es que te digo yo que por ahí le busco explicación y tampoco lo encuentro mucho, porque sé que fue el mismo Dios el que nos llevó en esa dinámica. Y bueno, fuimos enviados primero a nivel, porque en esa iglesia hay una escuela de misiones, entonces fuimos enviados a nivel local y después a nivel internacional, viajamos a países limítrofes y así fuimos avanzando, hasta que, bueno, logramos alcanzar, bueno, toda Latinoamérica, llevando la palabra del Señor, pero era como una cosa que iba abriendo la otra, era como una llave que iba abriendo otra puerta y así. A veces quisiéramos, no sé, solemos preguntarle a las personas que ya tienen hecha una vida o que han alcanzado determinadas cosas, a preguntarles cuál es la fórmula. Pero no hay fórmulas. Sí. Los que entendemos el plan de Dios sabemos que no hay fórmulas, que no hay, que son sus planes, y que quizás si yo les doy mi fórmula y la aplican, no les va a salir. Así es. Lo que sí es ser unos apasionados de Dios, y ahí ya todo empezará a caminar. Bueno, yo lo he visto bastante en las redes sociales, donde usted, verdad, está enseñando bastante, y eso hace, bueno, que la gente comience a, bueno, primeramente a seguirlo, obviamente, pero también a tener un interés por aprender más de la palabra. Aún cuando nosotros sabemos, bueno, lo hemos hablado muchas veces con muchos hermanos y también con pastores, y por ejemplo, cómo se ha enseñado acá en Latinoamérica, cómo ha sido la enseñanza en cuanto a lo que es la palabra, donde nos encontramos con muchas cosas, porque una mala forma de introducir la Biblia, ¿verdad? Solamente con experiencias, solamente, ¿verdad? No con estudio, por lo tanto, donde tomamos los textos fuera de contextos, y donde ahí estamos, en verdad, tratando de nosotros mismos interpretar lo que dice. Sin embargo, no buscamos cómo verdaderamente tendría que ser, ¿verdad? Y entonces yo he visto en este transcurso, porque también lo he seguido bastante, antes de hablarle, de hablarle ya yo lo había ¿verdad? Visto en varios live con diferentes hermanos, y entonces ver que usted está siempre entregando la palabra conforme a lo que habla la palabra, conforme, ¿verdad? Entonces, y ver que está sacando a muchos, ¿verdad?, de lo que pensaban por la enseñanza. Porque vuelvo a reiterar, dentro de Latinoamérica nosotros tenemos una enseñanza pentecostal, y no quiero denostar, por ejemplo, a los hermanos pentecostales, pero sí de poder ver de que hay cosas que están erróneas. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? El poder conocer ahora es como que, bueno, para mí también fue... me explotó la cabeza con muchas cosas que comencé a saber después, porque yo vengo de una iglesia pentecostal.
Entonces, y el poder ver que usted está haciendo esa enseñanza, creo que está ayudando a muchos también para poder salir de esto, y yo creo que también se lo han comentado, me imagino, ¿verdad? En su página o en el canal también le han comentado a alguien, esto yo lo veía de otra manera, o yo era pentecostal, ahora ya no lo soy, ahora ya, no sé, me cambié de iglesia, no sé, ¿cómo lo ha vivido usted esto? Bueno, la verdad es que sí, Latinoamérica y en todo el mundo el movimiento carismático ha tenido una explosión en cuanto al crecimiento, pero pues ha sido un crecimiento un poco frágil. No, con esto no digo que no haya sido sincero, pero está puesto sobre la arena del hombre muchas cosas, ¿no? Y por eso, pues, aquí en Latinoamérica ha tenido también como una especie de declive la teología carismática y eso, porque no se ha basado la fe en lo que dice la revelación, que es la Biblia, sino que se ha basado la fe, como dijiste, en experiencias. Entonces, creo que todos en Latinoamérica hemos tenido contacto con este tipo de cristianismo y de alguna manera, pues, Dios ha venido levantando su palabra en medio de nuestra región, de nuestros países. Y los hermanos legítimos están levantando. No les estoy diciendo que están tomando un corte doctrinal y que eso sea levantarse, sino que realmente están volviéndose a las Escrituras, y hay muchísimos hermanos. Entonces, toda persona que tenga el Espíritu Santo va a ser guiada a la verdad. El Espíritu Santo va a limpiar nuestra mente de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, nos va a cuidar de falsos maestros. Y esto es una obra que está haciendo el Espíritu Santo en toda América Latina, con su pueblo legítimo. Entonces siempre van a haber dos pueblos, un pueblo falso y un pueblo legítimo. Siempre van a haber falsos apóstoles y los verdaderos apóstoles, que son los escriturales. Siempre van a haber falsos profetas y los verdaderos profetas, que son los escriturales. Siempre van a haber falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos, claro. un falso evangelio. Y esa realidad siempre va a estar. Pero en medio de esa realidad, que es lamentable, siempre va a haber un pueblo legítimo que está siendo guiado por el Espíritu Santo a toda verdad. Entonces yo pienso que pues a lo largo de la vida de todo creyente se experimenta este crecimiento, ¿no? Este proceso ascendente hacia la verdad de Dios, saliendo de nuestras verdades. Así es. Bueno, entremos entonces en contexto ya, ¿verdad?, del tema, porque usted nos iba a conversar hoy día acerca del hombre posmoderno, ¿verdad? Y ahí usted, tiene un bosquejo donde nos va a hablar acerca del problema de la realidad, ¿verdad? Decía usted, del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Es así? Sí. Es así. Bueno, es importante arrancar con el problema de la realidad, porque el ser humano, todo ser humano, tiene dificultad con resolver la verdad. Todo ser humano tiene dificultad con interpretar la realidad. La realidad es algo de difícil acceso. La realidad va mucho más allá de la materialidad y de la interpretación que nosotros le demos a la vida. Va mucho más allá, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay verdades materiales que necesitamos hacer un esfuerzo un poco más para poder relacionarnos bien con estas realidades. Por ejemplo, la esfericidad de la Tierra es algo que nosotros no percibimos por nuestros sentidos, pero que necesitamos hacer un esfuerzo racional para entender que es esférica. Por muchos años el ser humano pensó que la Tierra era plana y de esa manera, vamos a decir, se relacionaba con la realidad, ¿no? Porque a nuestros sentidos esas realidades materiales se esconden. Y si las realidades materiales se esconden, las realidades inmateriales es como que todavía van a ser un poco más difícil de acceder a ellas en su plenitud. Entonces el hombre tiene dificultad para acceder a la realidad, el hombre tiene dificultad para acceder a la verdad. Hace unos días atrás dictaba una clase donde hablaba de cómo los colores que percibe nuestro cerebro son una ilusión, porque en realidad es un fenómeno
que está provocado por la luz sobre los objetos. Sí, sí. Si nosotros vemos los colores en un monitor, vamos a ver una gama de colores inmensa, los colores en degradado o muchos matices, pero si nosotros nos acercásemos a ver la construcción de esos colores, nos vamos a dar cuenta que solo hay 3, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los monitores, el RGB, el rojo, verde y azul, ¿no? Entonces, pero a nuestro cerebro interpreta una realidad diferente a la que estamos viendo con exactitud. Y entonces los ojos son fácilmente engañados. Un mago que hace trucos y que es muy rápido con sus manos puede llegar a distorsionar la realidad para nosotros. Entonces nosotros tenemos una relación con la realidad distorsionada. Nuestros sentidos no tienen la plenitud para llegar a la realidad. Por eso el único que tiene la verdad en este universo es Dios, porque para tener la verdad se necesita omnisciencia, conocer todas las cosas. En este momento están operando realidades materiales que nosotros no percibimos, rayos, luces, fuentes, ondas de luz, ondas de sonido, de televisión, de Wi-Fi, y todas esas luces nosotros no las percibimos. Entonces, con esto lo que yo quiero mostrar es que hay una realidad inmensa que se nos oculta y que nosotros tenemos acceso a una pequeñísima parte de la realidad. El problema es que el ser humano piensa que está en la verdad absoluta. Así es. Ese es el gran problema. El hombre no tiene acceso a la verdad. El hombre es un ser, una criatura de las tinieblas. Es una criatura que está escondida y tiene oscuridad en su mente y no tiene verdad, porque la verdad es muy compleja. Si nosotros estamos en una reunión con otras personas, nosotros no vamos a poder ver los corazones, nosotros no vamos a poder ver las intenciones, las motivaciones, nosotros no vamos a poder ver los deseos, nosotros no vamos a poder... Y todas esas cosas son fuerzas motoras, son fuerzas que producen acciones, son fuerzas que producen... son causas que producen reacciones. Entonces nosotros estamos completamente ciegos a todas esas realidades y entonces no podemos sacar un juicio justo. Todos nuestros juicios son injustos y salen torcidos, como dice la Biblia, porque no tenemos acceso a la verdad ni a la realidad. La Biblia dice que sea solo Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si nosotros estamos, yo siempre pongo el ejemplo de un siniestro de vehículos donde vemos que, no sé, intervinieron varios vehículos, un peatón, y entonces cuando un juez va a evaluar las responsabilidades, él no se puede quedar con lo que ve en una cámara o con un solo testimonio, sino que él tiene que juntar, vamos a decir, elementos de juicio que enriquezcan su información hasta el punto de que su veredicto sea justo. Sí. Entonces él tiene que escuchar una campana, otra campana, y seguramente hasta hemos visto películas donde tenemos un dictamen certero, pero al final, al último minuto de la película, es otra cosa totalmente diferente. Sí, sí. Eso nos revela que nosotros no tenemos acceso a la verdad. Que nosotros somos el doctor Sproul usa este concepto que me parece muy interesante. Somos criaturas de la oscuridad. Y no solamente eso, sino que también nosotros ocultamos muchas cosas de lo que somos. Claro. Ocultamos nuestras fealdades, nuestras maldades, nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones. Entonces salimos a la vida con apariencias. Esto todavía hace más compleja la realidad de los otros para con nosotros y viceversa. Claro. Este problema de la realidad es un factor que distorsiona la teología de las personas, distorsiona las realidades de Dios. El cristianismo está contaminado por las oscuridades de nuestras mentes. El cristianismo está contaminado por ideas subjetivas de nuestra mente que distorsionan la verdad. Tenemos cosmovisiones que distorsionan la verdad bíblica, filosofías que corrompen las verdades eternas.
El problema es que el hombre piensa que es un ser de luz y que no necesita nada, a mí no me engaña nadie, yo la tengo clara. Eso sí. Es un problema serio eso, porque eso es estar sumido todavía en más ignorancia y en más ceguera. Claro. ¿No? Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, puedo concluir con una frase de Agustín. Yo no tengo un pensamiento me tiene a mí. Y otra frase que dijo Agustín célebre es: yo no encontré la verdad me encontró a mí, porque somos tan incapaces de acceder a la verdad que no pudiéramos alcanzarla nunca. Claro. Ahora, entendiendo este problema de la realidad, nosotros, a lo largo de la historia, hemos visto un esfuerzo humano por llegar a la realidad. La filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, la neurología, todas estas ciencias y estos esfuerzos humanos luchan por llegar a una relación con la verdad y con la realidad óptima, pero ninguno lo alcanza. Claro. Ninguno puede alcanzarlo porque, pues finalmente somos humanos finitos y somos humanos que estamos con una serie de limitaciones en el entendimiento. La filosofía, por ejemplo, porque el tema del hombre posmoderno es un tema netamente filosófico, la filosofía ha puesto todos sus esfuerzos en encontrar la fórmula que nos lleve a la realidad, a una realidad objetiva. Ha puesto todos sus esfuerzos en llevar al hombre hacia la verdad. Eso hace la filosofía y hacia el ser. Puntualmente la filosofía lidia o lucha con la realidad, la verdad y el ser, ¿no? Entonces acá es donde nosotros podemos empezar a construir el entendimiento de qué es el hombre posmoderno y si el hombre posmoderno está infiltrado en el cristianismo. Como la filosofía ha puesto todos sus esfuerzos en esto, debemos entender que, o más bien lo voy a abordar desde las etapas de la filosofía. Nosotros tenemos allá la filosofía clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles, y ellos intentan establecer una relación con la realidad y la verdad de una manera realista. Esta filosofía aristotélica se conoce como el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo es el entendimiento de que la realidad se me muestra como es, que la realidad existe independientemente de mi interpretación. La piedra es piedra y no necesita de mi entendimiento para ser lo que es. Eso sería como lo que dijo Aristóteles, adecuar el pensamiento con la cosa. Y eso sería construir información realista, ¿no? Entonces, aparentemente es muy fácil, pero recordemos que hay realidades que se ocultan, ¿no es cierto? Hay realidades que no se muestran evidentes. Entonces, bueno, una piedra sí, una silla sí, claro, una mesa también, pero hay otras realidades que se ocultan, vamos a decir. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando entra el cristianismo en escena, allá en el siglo I, hay un pase en el pensamiento, hay un cambio en el pensamiento que se pasa de ese realismo donde los dioses de los griegos estaban dentro de la naturaleza. Estamos con Zeus, el dios del cielo, bueno, el del mar, ahora no recuerdo, Poseidón, bueno, todos sus dioses, ellos controlaban la naturaleza. Pero viene el cristianismo con un Dios único, un Dios el monoteísmo, y entonces la realidad se empezó a interpretar a través de la verdad teológica, ¿no? El cristianismo llegó a influenciar todo Europa y Occidente, y el cristianismo de alguna manera se relacionaba con la realidad mediante las verdades bíblicas y con una cosmovisión realista, vamos a decir. Entonces,
Dios era el eje de todas las cosas. Si yo quería interpretar los huracanes o si yo quería darle un propósito, un sentido a los huracanes, era Dios el que estaba enviando un juicio. Si había una plaga, era Dios el que estaba enviando un juicio. Si alguien moría, Dios se lo llevó. Si alguien vivía, Dios lo envió. Claro. Si subía un rey malo, Dios lo puso. Y si caía un rey malo, Dios lo castigó. Esto es el teocentrismo, entender que Dios es la causa primaria de todas las cosas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, esta es una manera de relacionarnos con la realidad desde un punto de vista teológico, ¿no? Están otras realidades que son las realidades materiales, realidades inmateriales que requieren de una interpretación. Pero bueno, básicamente la realidad de Dios articulaba todo. Esto se llamó el teocentrismo. Pero el teocentrismo fue usado por el hombre de manera corrupta. Entonces empezó a abusar de esta realidad para someter a otros hombres, claro, ¿no? Que esto fue lo que pasó con la Iglesia Católica y toda esa corrupción naciente. Y puntualmente con la corrupción, porque dentro de la Iglesia Católica hubo grandes hombres de Dios hasta lo que fue el siglo XVI, ¿no? Tenemos a Agustín, Tomás, tenemos a John Knox, John Huss, John Wycliffe, que si bien es cierto, ellos estaban en una iglesia única que en ese momento había, no obstante, dentro de las esferas de liderazgo había una corrupción tremenda. Entonces, ellos, a través del temor, porque como todo era castigo prácticamente, manipulaban la vida de las personas y se enriquecían y bueno, todo ese tipo de cosas. Eso hostigó a la gente, y cuando se produjo la reforma protestante y surge el renacimiento, las personas dicen: nosotros ya no queremos saber más nada del teocentrismo, sino que ahora es el hombre el que va a interpretar la realidad. Sí, sí, sí. Entonces ahí tenemos el famoso hombre virtubio, ese hombre que sale desnudo adentro de un círculo con los brazos y las piernas extendidas. Ese hombre en el centro representa al antropocentrismo, al hombre en el centro. Eso significa que es el hombre el que va a interpretar la realidad, ya no Dios. Claro. O sea, si los terremotos eran un juicio de Dios, ahora yo voy a decir que los terremotos son fenómenos naturales. Ahora voy a decir que las plagas son fenómenos naturales, porque todo tiene que tener una explicación humana, racionalista. Sí, sí. Esto se conoce como el naturalismo y el racionalismo, ¿no? Entonces, fíjate cómo hemos pasado, ¿no? Primero, el problema de la realidad, después, cómo nos relacionamos con la realidad, después, el teocentrismo, que sería la manera de interpretar la realidad mediante las verdades escriturales, y después el antropocentrismo, el rechazo a esas verdades, ¿no? Dentro del naturalismo surge, por ejemplo, la teoría de la evolución, que es intentar explicar al hombre mediante un proceso natural donde no esté Dios involucrado. Sacar a Dios de la ecuación, eso era todo el esfuerzo humano, sacar a Dios de la ecuación, ¿no? Entonces surgen estas maneras de ver el mundo, de ver la vida y de entenderme a mí mismo también. En el teocentrismo y las escrituras dicen que el hombre es malo, que el hombre es pecador, claro, pero en el humanismo se nos dice no, el hombre es bueno. El hombre, tenemos a Rousseau, yo siempre haciendo este análisis menciono a Rousseau, quien dijo que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y esto era una oposición al teocentrismo, esto era una rebelión al teocentrismo, porque directamente iba en contra de todo lo que se había entendido mediante las escrituras. Claro. Entonces ahora tenemos un hombre bueno y ahora tenemos un hombre que entiende todas las cosas mediante la razón. El racionalismo, cuyo padre es René Descartes, y él piensa y él establece una escuela donde el hombre puede acceder a toda la realidad y a toda la verdad mediante la razón. Es el racionalismo. Y el hombre no necesita más nada para acceder a la realidad, sino solamente la razón. Que hasta cierto punto eso es verdad, porque Dios nos dotó de razón, y Dios nos dotó de capacidades de comprensión,
y la razón es una luz para el ser humano, la razón es una manera de relacionarnos con la verdad, pero en el humanismo, en el antropocentrismo, se llevó esta escuela hasta los extremos de intentar meter a Dios dentro de la razón. Y ahí ya es un problema. Ahí ya es un problema serio, claro, porque Dios sobrepasa nuestro razonamiento. No significa que Dios es irracional, significa que Dios tiene una razón más alta. Porque es que muchas personas confunden la irracionalidad, claro, con la fe. Sí. Pero Dios no es irracional. Dios tiene una razón mayor, que es otra cosa. Entonces, como el hombre pensó que podía llegar a resolver la realidad y la verdad solo con la razón, pues en realidad cayó en una oscuridad tremenda porque, como te dije, dejó completamente a Dios de lado, ¿no? Claro. Esto viene la ilustración, el famoso método científico, donde todo puede ser explicado por el hombre. Esta escuela, este movimiento que generó muchísima influencia en toda Europa y hasta nuestros días, influenciados por esa escuela, hasta hoy, entró como en una especie de desilusión, porque cuando el hombre empezó a involucrarse o a tratar de definir toda la verdad y toda la realidad, se dio cuenta que la razón era insuficiente. El mismo método científico nos llevó a ver que, por ejemplo, realidades subatómicas son realidades que desafían nuestro sentido común, donde vemos que hay partículas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, donde vemos que el comportamiento de la materia es completamente diferente al comportamiento que nosotros conocemos en niveles quizás más grandes o a nivel macro o a nivel universo, ¿no? Por eso la física, por ejemplo, la física cuántica y la física a niveles subatómicos son dos realidades que no se pueden unir porque pareciera que fueran totalmente diferentes. Entonces, cuando la razón se enfrentó a esto y se dio cuenta que no iba a tener respuestas, entró en una desilusión. El hombre puso toda su esperanza en el hombre, ¿no? Porque claro, imagínate que si el hombre iba a tener acceso a la verdad iba a unir a todo el mundo. El ser humano hoy estamos llenos de divisiones, contiendas, guerras, porque no hay una verdad absoluta, vamos a decir, que gobierna a todos los hombres. Así es. Si la verdad fuera tan fácil de llegar a ella, todos estaríamos de acuerdo, pero la verdad no es tan fácil y por eso estamos divididos. Claro. Entonces, el hombre puso mucha esperanza en una sociedad justa, en una sociedad unida, porque la verdad iba a gobernar. Pero el hombre se da cuenta que la ciencia, por ejemplo, termina siendo usada para la maldad. Así como la religión fue usada para la maldad, la ciencia también empezó a ser usada para la maldad y entraron, dos bombas atómicas, el aborto, todas estas cuestiones científicas que tienen, vamos a decir, problemas éticos fuertísimos. Claro. Entonces, con esta decepción, vamos a decir, surge otro pensamiento. A la realidad nunca vamos a acceder, ni a la verdad tampoco. No hay verdades absolutas. Y entonces nadie tiene la verdad. Y aquí hay un filósofo, por ejemplo, Kant, que nos dice que la realidad es como yo la interpreto. Sí. O sea, las cosas no son como son, sino como yo las veo. Claro. La realidad no es como es, sino como yo la interpreto. O sea, la realidad no es como es, sino como soy yo. ¿No? El famoso el ladrón juzga por su condición. Sí. Entonces, cada persona avanza en la realidad de acuerdo a su propia interpretación. Y esto es una realidad hasta cierto punto. El problema es cuando empezamos a desafiar la realidad evidente, como por ejemplo hoy en círculos progresistas, donde se cuestiona
la veracidad del género, porque ya no la materia ni la razón ya son una autoridad, sino que la autoridad es mi interpretación. Claro. Y mi interpretación es soberana. Mi interpretación es absoluta y nadie me puede molestar. Entonces, si yo creo, yo siempre digo, ¿no? Si yo creo que soy una jirafa voladora verde, pues a mí me tienen que respetar porque así, esa es mi autopercepción. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate cómo viene evolucionando el pensamiento y cómo la autoridad de la razón y cómo el teocentrismo empieza a ser menoscabado y más menoscabado y más menoscabado, hasta al día de hoy posicionar al hombre como la máxima autoridad sobre toda realidad. Así es. Eso se conoce como el existencialismo. Obviamente que estoy hablando de absurdos que los filósofos más serios no los planteaban, ¿no? Yo estoy hablando de los absurdos de la sociedad, los absurdos vamos a decir, de las personas, de la cultura popular. Entonces, este existencialismo popular, vamos a llamarle, ha elevado al hombre a la máxima autoridad de la realidad. Este existencialismo es lo que nos ha llevado al hombre posmoderno o a la posverdad, que básicamente es que nada es verdad. Nada es verdad. Y son mis interpretaciones las que son la verdad absoluta de la realidad. Entonces, mira, aquí ya vamos a hacer un análisis cómo este pensamiento se metió a la iglesia. Porque es que la iglesia ha sido contaminada por todo esto. El racionalismo dio a luz la teología liberal, el método científico y la evolución dio a luz una teología hermanada con el evolucionismo, cosa que es completamente antibíblica, y el hombre, la iglesia ha venido negociando con todos estos sistemas de pensamiento hasta el punto donde hoy vemos iglesias ya que el mismo catolicismo ya dio la autorización para bendecir parejas del mismo género. ¿Por qué? Porque el hombre es la autoridad máxima. Entonces, el cristianismo ha negociado y se ha mezclado con todo esto y ha sincretizado todas estas filosofías con la teología. Y entonces lo que hoy tenemos es un híbrido, un monstruo de pensamiento cristiano totalmente absurdo, donde todo lo que a mí se me pase por la cabeza es la verdad. Claro. Donde todos los delirios que a mí se me ocurran son la realidad absoluta por encima de la Biblia. Entonces, si viene una persona y se sueña con Jesús, María y todos los apóstoles, como siempre digo, y viene y me trae una información de yo no sé qué, entonces, y si yo le digo que eso no es bíblico, entonces yo voy a ser el hereje, el hijo del demonio que limito a Dios, porque este sueño tiene la autoridad absoluta sobre la realidad. Claro. Este es el hombre posmoderno cristiano, que todas sus fantasías, todos sus delirios y todas sus locuras son la realidad que debe ser impuesta sobre todo el mundo, y aquí no cabe razón como autoridad, ni mucho menos la teología ni la Biblia como autoridad. El hombre no tiene la humildad para reconocer que sus sueños, sus visiones y sus delirios deben ser depuestos frente a la verdad bíblica. Claro, claro que sí. Este es el hombre posmoderno cristiano. Es lo que estamos viendo ahora. Exactamente lo que estamos viendo ahora. Es lo que estamos viendo. Y en muchas iglesias estamos viendo todo eso. Es una realidad lamentable porque esto no se veía en otras épocas. En otras épocas, no sé, alguien venía con una... Yo, por ejemplo, cuando era niño, no había profetas por ningún lado. El único profeta que yo conocía y que se me hacía algo misterioso, profeta vivo, vamos a decir, o por lo menos contemporáneo, el único profeta que había era Nostradamus. Después no había nada, y a mí se me hacía que eso era por allá un ser del qué sé yo, de otra galaxia. Claro. De repente, de unas décadas para acá, levantas una piedra y te saltan 45 millones de profetas. Sí. Porque todo el mundo tiene la verdad.
Entonces ya nadie tiene el trabajo de consultar o investigar la verdad, porque todo es verdad. Ya nadie se toma el trabajo de ir a ver qué fue lo que Dios dijo para que esa sea la autoridad de mi vida sobre mi verdad y sobre mi realidad, sino que yo soy el que voy a determinar eso. Ese es el hombre, eso es un sistema antropocéntrico, el hombre interpretando la realidad sin las autoridades como lo es la Biblia, Claro. y hoy hasta el extremo sin la autoridad de la razón. Nosotros podemos decir que la posverdad vendría siendo como un veneno, ¿verdad? Un veneno mortal en cuanto a esto. Porque, bueno, como bien dice usted, no hay verdad absoluta. Por lo tanto, yo, si se me presenta, como dice usted, la Santísima Virgen con, con todos los apóstoles, yo le puedo decir a usted lo que a mí se me venga en gana. Y usted tiene que creerme porque se lo estoy diciendo yo. O sea, Sí. y es al final es un veneno. Es un veneno porque por lo mismo estamos viendo hoy en día las cosas aberrantes que se están hablando y que están saliendo. Y que vemos a estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, ¿verdad? Estos falsos profetas también, que tenemos algunos bien conocidos, que son bien chistosos igual. Y que de verdad, usted dice, ¿de dónde sacan tanta, como dice el pastor Juan Manuel Vaz, tanta burrada? ¿De dónde saca tanta burrada? No, es impresionante, es impresionante. Y lamentablemente, lo más triste de todo esto es que ni siquiera estamos en discusiones teológicas, sino que estamos en discusiones, terminamos metidos en discusiones absurdas. Claro. En discusiones donde la realidad tiembla, porque hacemos cualquier híbrido y sacamos cualquier tipo de conclusiones, porque justamente eso ya la realidad bíblica no nos gobierna. Si una persona se sueña con el diablo o tiene una experiencia con el diablo, y si esa experiencia arrojó una información totalmente antibíblica, acá no importa la Biblia, acá lo que importa es mi experiencia. Claro. En una iglesia, en una ocasión, ponían a dar testimonio a un niño que había supuestamente ido al cielo. Ah, ya. Y había vuelto con una serie de informaciones. Ah. Y como el ser humano es el centro, sí, y es la autoridad máxima, y si es un niño, pues ni cuestionar, claro. Ahí sí que menos. Sí, sí. Pues este niño trajo toda serie de informaciones totalmente antibíblicas. Para empezar, que la Biblia prohíbe el diálogo con los muertos. Pero este nenito fue y supuestamente habló con su hermano que había muerto y le dijo un montón de cosas y entonces traía un mensaje para la iglesia del hermanito muerto. Wow. Y toda la iglesia lloraba y aplaudía y salieron diciendo tremendo y Dios es grande. Pero eso no es nada más antibíblico, que eso no puede ser. Esto es dialogar con los muertos. Sí, sí, entonces la Biblia dice que por ejemplo, en el caso de la parábola del rico y Lázaro, yo sé que tiene su complejidad interpretar esta parábola porque algunos dicen que no se puede interpretar. Bueno, el caso es que según esa parábola, los que estaban en el paraíso no podían acceder al lugar de los muertos y tampoco para allá. Claro. Y cuando el rico le dice... él manifiesta y dice que alguien vaya y le avise a la gente de mi casa para que no vengan a este lugar de tormento. La respuesta de la palabra es que eso no se puede. Sí. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, a ellos oigan. Sin embargo, esta gente viene con una serie de informaciones del más allá, pasándose por arriba todas las autoridades bíblicas. Claro que sí. Y ellos no saben que es su mente automática que trabaja y trabaja y trabaja y nunca para de trabajar. Y es la máxima autoridad hoy de la iglesia. Entonces es lamentable porque esto lo que ha hecho es construir mentiras y desviaciones donde las personas están totalmente confundidas y no tienen ningún norte, no tienen ningún piso, no tienen ninguna autoridad.
Ahora, somos conscientes de que Dios, por medio del Espíritu Santo, guiará a su pueblo verdadero. El pueblo falso se quedará ya en su confusión y qué sé yo, como dice la palabra, Dios nos entrega una mente reprobada ya. Sí, sí. Pero el pueblo legítimo saldrá de Egipto, así como Israel salió de Egipto, el pueblo legítimo saldrá de ese Egipto, de ese sistema de pensamiento que lo tiene quizás hasta doblegado. El mismo, voy a usar esa ilustración de la salida de Egipto a la tierra prometida como la salida del engaño de estas filosofías a la luz de las escrituras. Claro. Dios está haciendo esa liberación hoy en día y está liberando a su pueblo legítimo y se están cayendo las cadenas que en ese momento eran de los egipcios. Hoy van a caer las cadenas del posmodernismo, del existencialismo y del antropocentrismo. Claro que sí. Y lo otro, porque la cosmovisión que se está dando hoy en día, ¿verdad? Está confundiendo mucho a la iglesia. De hecho, como bien dice usted, esto lo estamos viendo no de una forma secular, sino que lo estamos también viendo dentro de la iglesia. Porque ya nosotros podemos decir, hablar del mundo es prácticamente hablar de la iglesia misma, ¿verdad? Porque todas estas cosas están dentro de nuestras iglesias y que la verdad, ¿cómo le hacemos frente a todo esto cuando la cabeza está actuando no de la mejor forma o está en otras palabras tomando todo esto? Porque sería lo más simple, ¿verdad? Salir de una iglesia para poderse ir a otra, pero cada vez más iglesias están cayendo en lo mismo. Y todos dicen, nosotros enseñamos sana doctrina, pero enseñan sana doctrina, pero están cayendo en otras cosas dentro de la iglesia en sí, por muchas cosas. Bueno, hay tantas cosas de qué hablar, pastor, que yo creo que uno al final no termina nunca. No termina nunca de poder decir lo que está sucediendo dentro de las iglesias que se supone que son de sana doctrina. Claro. No, es que el mismo pensamiento que lleva a una persona del mundo a decir que se autopercibe como un perro. No sé si viste la noticia de estas personas que se autopercibían como perro y que querían comer hueso y que querían tener collar y bueno. Ese mismo pensamiento, ese mismo sistema, lo vas a ver en uno que se autopercibe como profeta y con informaciones del más allá. Es el mismo patrón, solamente que sincretizado con el cristianismo. Claro. Pero es el mismo patrón. No hay autoridad ninguna. La única autoridad soy yo y la interpretación que yo le dé a la verdad y a la realidad. Sí. Entonces, por ese mismo patrón, pues, surge un abuso de la realidad, ¿no? Claro que sí. Sí. Porque ahora mismo, por ejemplo, bueno, igual como decía usted, esto de el decir, ¿verdad? Yo soy profeta. Eso le da derecho, ¿verdad?, a que pudiésemos decir, a hablarle a la gente. Sobre todo lo hemos visto en varios lugares que han hablado acerca de esto, en que a mí me dijo la profeta de que yo tenía que casarme con tal persona, ¿verdad? O el mismo pastor que decía, ¿verdad?, que tenía que, porque el profeta le había dicho y qué sé yo, y entonces entramos a algo que ya es maquiavélico y es un daño tremendo dentro de muchas vidas, sobre todo de gente que está recién conociendo el Evangelio, por ejemplo, gente que a lo mejor lleva un tiempo dentro del Evangelio, pero no sabe, como decimos acá en buen chileno, no sabe para dónde va la micro. Le sirven todas las micros, en otras palabras,
porque la verdad que no tiene una firmeza, en este caso, ¿verdad? No tienen una solidez espiritual, pudiésemos decir, ¿verdad? Porque escuchan una cosa, escuchan otra cosa, y lo que más vemos hoy en día es esto mismo, de los profetas que se levantan a hablar diferentes cosas, pasan por encima de la profeta mayor, y más encima ellos dicen, no, hay una profeta mayor que es la Biblia, pero en realidad no la están tomando como para direccionar. No la están tomando para direccionar, entonces eso es terrible. Es terrible, la verdad que es muy lamentable, y uno de las grandes verdades que hoy no se entienden es que el Espíritu Santo está en todos los hermanos. Y hoy no hay palabras autoritativas de manera absoluta sobre una sola persona. Claro. En los tiempos antiguos sí. Pablo, por ejemplo, tenía la última palabra. Sí, sí. Juan tenía la última palabra. Pedro tenía la última palabra. Jesús, bueno, ni hablar. Jeremías, Ezequiel, Moisés, ellos tenían la última palabra. Pero esa autoridad hoy ya no está más. Ya nadie tiene una autoridad absoluta. Hoy la autoridad la tienen las Escrituras, y entre nosotros, los cristianos vivos, la autoridad la tiene el común acuerdo. Claro. O sea, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hoy nadie se puede levantar con una verdad absoluta, y menos puede exigir obediencia. Eso es absurdo. Hoy, como dice un gran teólogo, no podemos decir así dice el Señor. Hoy solamente estamos autorizados a decir, a mí me parece que así dice el Señor. Y si tú estás de acuerdo, entonces es mucho más posible de que el Señor esté en el asunto. Claro. ¿Me hago entender? Porque mira cómo se da la unidad del Espíritu, que nos lo relata el apóstol Pablo en Efesios, en Gálatas, que yo siempre pongo este ejemplo. Si reunimos 10 hermanos y les decimos, bueno, vamos a pintar la iglesia, ¿de qué color la pintamos? Uno dice, no, yo quiero que la pintemos de rosa. Y otro, ¿de qué quieres que la pintemos? No, yo quiero de verde. El otro dice de azul. El otro dice de violeta. Y entonces ahí hay una división bárbara. Claro. Y entonces ahí uno puede llegar a decir, a mí, así dice el Señor, van a pintar el templo de amarillo. Y todo el mundo aburrido, porque claro, si habló el Señor hay que obedecer. Claro. Si habló el Señor, eso es palabra absoluta. Si habló el Señor, eso es incuestionable. O sea, una palabra que hable Dios no se puede poner en duda en lo absoluto. Así es. Pero hoy no funciona así. En cambio, sí, reunimos a los 10 hermanitos y entonces uno dice, a mí me parece que el Señor quiere que sea de blanco, y el otro dice, a mí también de blanco, y a mí también, y resulta que los 10 quieren de blanco. Ahí está el Señor. Claro que sí. No hay una autoridad, no hay una autoridad sobre un solo hombre. La autoridad reposa sobre, por eso las iglesias del Antiguo Testamento, de la iglesia primitiva, estaban organizadas por ancianos. No era uno el que tenía la verdad absoluta, ¿no? Y este modelo es el que tenemos hoy en día, entendiendo que pues en esa época sí funcionaba el ministerio apostólico. Entonces, cuando hay como un acuerdo, pues ahí la verdad de Dios está mucho más evidente. Es como cuando María vino y le dijo a José, José, estoy embarazada, pero un ángel se presentó y me dijo que era el Hijo de Dios y que bueno, yo de una manera milagrosa había concebido al Hijo de Dios. Y José se fue aburrido porque decía, yo no sé si esto será verdad. Dice la Biblia que quiso dejarla en secreto. Sí. Porque era un hombre justo. Claro. Entonces quiso dejarla en secreto, y cuando le iba a dejar, ¿qué pasó? Dios le habló. Y vino un ángel y le dijo, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Claro. Entonces José se levanta con toda la convicción del mundo y dice, ahora yo también estoy de acuerdo. Entonces fíjate que aún en el Nuevo Testamento está ese patrón del acuerdo. Claro. ¿No? Y los que eran autoritativos y absolutos
pues eran los líderes que hoy tenemos en las Escrituras. Y hasta los líderes que tenemos en las Escrituras tenían que estar en acuerdo con Moisés. Hoy no están de acuerdo ni con Pablo, ni con Pedro, menos con Moisés, ni siquiera con Dios, pero ellos tienen la última palabra. Sí, es verdad. Es una locura total. Sí, de verdad que es una locura. Es que, bueno, uno ya no, la verdad que no haya cómo responder a muchas interrogativas que hay, pastor, dentro de las iglesias, ¿verdad? Porque usted se pone a pensar en qué, a qué vamos a llegar, o sea, a qué punto se va a tener que llegar la iglesia para que pueda entrar verdaderamente en el sistema de Dios, en el sistema verdadero de Dios. Porque muchas veces decimos, no, nosotros estamos, ¿verdad? Tenemos una alianza, hay como una coinonía, pudiésemos decir, pero sin embargo, en cosas tan básicas y tan superfluas, ¿verdad? No hay una, a ver, ¿cómo pudiésemos decir algo a favor de decir esto está bien, lo vamos a hacer conforme a lo que está escrito, sino todo lo contrario, no se está haciendo, y lo más básico, o sea, estamos hablando de las cosas más, de lo más básico que habla la palabra. Bueno, yo le digo básico, pero sé que no es básico, pero de las cosas que son más sencillas, pudiésemos decir, o más simples, y sin embargo nosotros no las estamos haciendo conforme a cómo el Señor las está diciendo. Es verdad. Yo creo que el problema se resuelve entendiendo que hay verdades absolutas y que nosotros debemos someternos a esas verdades, nos guste o no. Verdades absolutas en sentido teológico, y vamos al sentido realista, ¿no? El realismo, que si las evidencias biológicas me dicen que un perro es perro y no es perra, entonces ese realismo debe ser una autoridad. Claro. En sentido teológico, hay verdades que son absolutas porque Dios es absoluto. Una de las vamos a decir, de las distinciones que nosotros tenemos que hacer con respecto a la realidad hoy en día, es que si el posmodernismo o la posverdad me dice que nada es verdad, yo respondo con que hay verdades absolutas. Y esas verdades son una autoridad. Y yo me tengo que someter a la autoridad de la biología, de la misma manera que me tengo que someter a la autoridad de la Biblia. Claro. Porque la Biblia es la verdad absoluta, pero como el hombre por naturaleza es rebelde a la autoridad, hoy no se está revelando a autoridades de carne y hueso, sino que se está revelando a autoridades inmateriales como la razón, por ejemplo, o como las mismas escrituras. Entonces esa rebelión natural que tiene el hombre, hoy la está expresando hacia la verdad escritural. Cuando tú tienes un profeta, un apóstol, un super ungido, que te dice, así dice el Señor, en realidad lo que se está mostrando es una rebelión contra la verdad, porque él no está siguiendo un patrón de verdad absoluta, sino que está siguiendo un patrón de verdad relativa donde él puede tener las verdades finales. Claro. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Entonces, estos movimientos de donde surge este existencialismo o este progresismo, porque como te dije, el existencialismo obviamente en sus expositores y en sus escuelas filosóficas tiene mucha más coherencia que en la vamos a decir, en lo popular que se termina dando, ¿no? Entonces, las personas tienen que volver al entendimiento de que hay una realidad, una verdad absoluta, y que yo debo ser humilde frente a esas verdades. Así como tengo que ser humilde frente a la verdad de que el perro biológicamente es perro, y la mesa es mesa, o la piedra es piedra, y no me puedo rebelar contra esa verdad como hoy se rebelan,
Hoy te dicen prácticamente una piedra, ¿por qué es piedra? Eso es autoritativo, eso violenta libertades. ¿Por qué es piedra? Yo quiero que sea una silla ahora. Porque si tú me exiges que yo crea que eso es una silla, yo ya me siento abusado. Sí. Bueno, esos niveles de rebelión contra la verdad los estamos viendo hoy, pero contra las escrituras. Sí. Se rebelan contra lo evidente de las escrituras, ¿no? Ese hombre posmoderno dentro de la iglesia debe ser combatido con la verdad absoluta que es Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo hombre es mentiroso. Pastor, ¿usted cree que, parte de la filosofía ha hecho algo en cuanto a la creencia dentro de la iglesia? En cuanto al pensamiento dentro de la iglesia, ¿se puede filosofía y versus cristianismo? ¿Esto se puede dar? Si lo vemos de esa forma, porque obviamente la filosofía, sabemos, está en la razón, ¿verdad? Y entonces, ¿se pudiese dar esto? Yo creo que la filosofía es una herramienta importante para entender al hombre y para entender la cultura, vamos a decir, o el proceso de la cultura, ¿no? La Biblia a nosotros nos deja ver la verdad absoluta del hombre y de la realidad y de la verdad, ¿no? Sin embargo, a través de la filosofía lo que nosotros podemos ver es los intentos fallidos del hombre intentando acceder a la realidad y a la verdad. Pero en esos intentos fallidos hemos visto la influencia tan tremenda que ha ejercido sobre las sociedades y las culturas, hasta el punto de que hoy estas filosofías son las que influencian no solamente la cultura, sino que también influencian la iglesia. O sea, no hay compatibilidad. No hay compatibilidad porque, la filosofía que aborde sus ramas, tiene sus abordajes que, obviamente nosotros no podemos mezclar los términos. Jesús es la verdad teológica, la verdad espiritual, la verdad de las realidades primarias, ¿no? Pero en el Señor Jesús pues no vamos a encontrar la verdad, matemática, ¿no? Porque pues son otros abordajes. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? No significa que nosotros rechacemos toda ciencia, pero que sí toda ciencia esté bajo la autoridad de las Escrituras. ¿Me hago entender? Sí. Porque, si bien es cierto, no somos del mundo, estamos en el mundo. Y cuando las naciones lleven sus riquezas a la Nueva Jerusalén, pues estas naciones no van a estar llevando plata, ni oro, ni esmeraldas. Las naciones van a llevar todos los avances científicos, avances en la filosofía, que realmente han aportado a la humanidad, a la libertad, a los derechos humanos, a los principios bíblicos. Estas riquezas van a ser puestas a los pies de la Nueva Jerusalén, donde va a reinar la verdad y la justicia por siempre. O sea, no es que, vamos a decir, estas ciencias no pueden ser redimidas en absoluto, porque si el pecado y la contaminación llegó hasta estos niveles, pues la redención no puede ser menor. ¿Me hago entender? La redención es para toda la creación. La creación gime con dolores de parto, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Con lo cual entendemos que la sangre de Cristo no solamente va a redimir almas, la sangre de Cristo va a redimir cuerpos también. Vamos a tener cuerpos resucitados. La sangre de Cristo va a redimir los cielos y la tierra, que van a ser nuevos. No van a ser otros, van a ser nuevos, pero son estos. Porque si no, entonces Dios saldría perdiendo en el negocio. Si Dios hizo el cielo y la tierra y no lo pudo redimir, porque pues todo esto va a explotar y ya no vamos a ser almas eternas. Ese es otro concepto más platónico. Mira cómo la filosofía se mete dentro del cristianismo. La gente piensa que vamos a ser almas eternas. No, eso no vamos a ser almas eternas. Vamos a ser personas con cuerpos resucitados en una tierra y en cielos nuevos donde mora la justicia. Claro. Entonces, allí en esos cielos y tierra nueva van a haber ciencias, van a haber,
cargos políticos, o sea, va a ser la creación de Dios redimida porque Él saldrá victorioso. No, su creación, que la hizo perfecta y buena, no se perderá. Él la salvará. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, creo que podemos abordar ciertas ciencias, pero poniéndolas en su lugar, ¿no? Hay algunos que creen, pastor, que van a estar así echaditos para atrás, sin hacer nada. No, mira que cuando Dios hizo el Edén, le dio al hombre la tarea de administrar la creación. Claro que sí. Y la creación que Dios hizo fue perfecta. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, hizo los cielos, la tierra. ¿Y qué dijo el Señor? Que esto era en gran manera bueno. Sí. Con lo cual, esto no puede terminar arruinado. Eso tiene que ser restaurado. Claro que sí. Y si la eternidad fuera que estuviéramos viviendo arriba de una nube toda la eternidad, como decía un predicador, si la eternidad fuera vivir arriba de una nube con túnica blanca y tocando el arpa por la eternidad, eso sería un infierno para mí. Mire, tenemos a nuestra hermana Natalie Ortega que está acá junto, nos envió un mensaje, dice: muchas bendiciones, mis hermanos desde Rancagua en sintonía de la radio, junto a mis hijitos está conectada ella, nos envía unos stickers y también dice ella: excelente comentario el pastor en relación a la fusión de las corrientes como la psicología y la filosofía, dice nuestra hermana en esta hora. Así que le damos gracias a nuestra hermana que también nos envió en esta hora un mensajito. Y está bueno escuchándole atentamente a usted, pastor. Yo no sé si usted quiere comentarnos algo más, porque yo no le dije cuánto tiempo, no le dije, ¿verdad? No le dije cuánto tiempo íbamos a estar juntos, pero tampoco quiero abusar de su tiempo. Amén, mi hermana. No es ningún problema. Pero bueno, me llamó la atención el comentario de la oyente que mencionaba la psicología. Y me parece importante abordar esto, porque fíjate que hoy en día los pastores son más psicólogos que pastores. Así es. ¿No? Y si bien es cierto, no desmerito la psicología y sus avances que ha tenido a favor de la humanidad hasta cierto punto, no obstante, hay unas conclusiones que no coinciden con la verdad bíblica. Por ejemplo, la psicología siempre va a responsabilizar al otro, claro, a la sociedad, al papá, a la mamá, al hermano, al tío. Nunca va a responsabilizar al ser humano. O sea, si tú tienes este mal comportamiento, es porque sufriste y eres una víctima del ambiente, ¿no? Entonces el hombre no va a encontrar la solución en el arrepentimiento, sino que en realidad va a encontrar la solución en una terapia. Claro. Y hoy en día, lamentablemente, hoy los predicadores y los líderes del cristianismo, en lugar de conducir a las personas hacia el arrepentimiento, las conducen a esa terapia, sanidad interior y toda esa historieta que no es nada bíblica. Entonces fíjate cómo ahí se sincretiza la psicología con la Biblia y en realidad termina, es un monstruo rarísimo de pensamiento que ni tira para un lado ni para el otro. Entonces, si bien es cierto, pues, la psicología pues, ha llegado a conclusiones importantes con respecto al comportamiento de la psiquis humana, pues esas conclusiones que están en contra de las escrituras no las aceptamos. Lo que estamos viendo bastante son coach, ¿verdad? Dentro de las iglesias también, en cuanto a las predicaciones, ¿verdad? Esto todo tan humanista que vemos y como bien dice usted, psicológico, que están tocando la fibra más íntima, ¿verdad? En vez de que con la palabra verdaderamente, como bien dice la palabra, que verdad entra hasta lo más profundo a hacer la transformación, el cambio de nuestra vida, pero generalmente acá es como que le pasan nomás ¿verdad? Como un curita. No sé cómo le llaman ustedes a los parches. Sí, una curita. Una curita nomás, ahí tapando nomás, y eso es todo para que tú sigas adelante, pero sin embargo no se le habla verdaderamente como el Señor quiere que se hable la verdad.
pecado, ahora ya ni decir pecado porque prácticamente lo echan y le dicen hereje, sale de ahí del púlpito, sí. Ese púlpito no es para ti, porque usted tiene que hablarle a los, ¿verdad? A la gente como que fuesen de cristal, en otras palabras, ¿verdad? Sí. Ya no se puede usar. O sea, ¿qué diría entonces Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando él estaba predicando la palabra en aquel tiempo, y si viniera en este tiempo, no. Se iría, yo creo que luegamente a la horca o Pablo. ¿Qué haría Pablo en este tiempo igual, verdad? Cuando él, cómo predicaba, cómo era su predicación, o cómo exhortaba, ¿verdad? Y la verdad que, como bien dice usted, ya se toma bien poco en cuenta la palabra del Señor y más lo que dice el hombre más que otra cosa. Sí. Lamentablemente el hombre pues está en el centro de esta realidad ficticia, porque es una realidad ficticia, y el hombre pues no quiere salir de ahí. Pero bueno, nuestra confianza está en el Señor, ¿no? Que nos saque como iglesia de todas esas tinieblas, que se produzca esta liberación, porque ciertamente el pueblo de Dios saldrá a la luz y el falso pueblo permanecerá en sus tinieblas que ama, y ellos se retroalimentarán unos con otros, pero el pueblo verdadero saldrá a luz. En una partecita ya, para ya dejarlo después en descansar, pastor, del bosquejo que usted me enviaba, hablaba usted de la solidez espiritual. La solidez del cristianismo. Sí, qué importante esa parte, ya para que como para cerrar este episodio de este programa. Sí, bueno, la solidez del cristianismo fue lo que mencioné con respecto a la verdad absoluta. El cristianismo se mantiene sólido porque sus verdades son absolutas, pero otras escuelas de pensamiento, de filosofía, no pueden tener solidez porque nada es verdad, porque todo es verdad. Perdón, se le fue un poquito. Sí. Como en estos sistemas de pensamiento existencialistas y de posverdad, progresistas, todo es verdad. Yo no puedo decirle a alguien que está en la mentira porque lo voy a ofender, ¿no? Esta famosa generación de cristal que se ofende por todo, que yo no puedo decirle que está mal o que no está en la realidad, porque voy a herir, voy a ser autoritativo, voy a ser heteronormativo, como dicen algunos, estos círculos progresistas, o patriarcal y impositivo. Entonces no puedo decir que algo es verdad porque ya estoy en el rol de tirano. Claro. Entonces, como eso es lo que funciona hoy, nada es verdad. Nada es verdad. Si tú dices que el sol es, verde, está bien, el sol es verde. Y si el otro dice que el sol es violeta, está bien, el sol es violeta. No se le puede contradecir a nadie. Entonces, no hay solidez en esos pensamientos. Pero el cristianismo, que mantiene mantiene el concepto de una realidad absoluta, entonces se mantiene sólido en su verdad, se mantiene sólido en su estructura y no va a tambalear. Y si nosotros queremos asirnos de la verdad, asirnos de la realidad teológica, debemos abrazar las Escrituras, lo que significa que nos vamos a abrazar a la verdad absoluta, y en ella vamos a tener solidez, en ella vamos a tener estabilidad. Y aquí podemos usar perfectamente el ejemplo de las dos casas que usó el Señor Jesucristo, la que está fundada sobre la roca, claro, que es la verdad absoluta, la realidad perfecta, asirnos de esa, y cuando vengan los vientos, pues esa casa no caerá. Pero las casas que están edificadas sobre la arena del hombre, donde nada es verdad, pues van a ser fácilmente destruidas. Entonces, volvámonos al Evangelio de la verdad, donde está la solidez de la verdad, al Evangelio de Dios, donde está la solidez de la verdad, al Evangelio de Jesucristo, donde está la solidez de la realidad, donde no es mi mente insuficiente la que determina la realidad, sino que son las Escrituras las que determinan la realidad. Y si me abrazo de ellas,
voy a permanecer para siempre, porque la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. De la única forma entonces que el creyente pueda preservar, ¿verdad?, su vida en este caso, y pueda tener esta solidez como usted nos estaba hablando. Ya entonces yo le voy a dar ya el término para que usted pueda seguir en sus cositas, ¿verdad? Y muchas gracias, pastor, por estar junto a nosotros, el que nos haya compartido este tema que ha sido de mucha edificación para nuestra vida. Ojalá que le pudiésemos tener otra vez, sería muy, muy bueno. Y esperar que usted se haya sentido muy cómodo también con nosotros, Entre Cristianos. Claro que sí, Jennifer. Bueno, es cuestión de que coordinemos para otra vez. Y bueno, gracias a ti por haberme invitado y gracias a los hermanos que estuvieron escuchándonos y a los que nos van a escuchar. Gracias y que el Señor nos dé su gracia. ¿Usted cuándo ya va al evento que se hace Reformado? ¿Ya cuándo ya comienza? El evento comienza, hoy están recibiendo a todos los hermanos ya. Y yo mañana me voy muy, muy tempranito ya para alojarme allá donde están todos los hermanos en este tiempo hermoso. ¿Y usted le va a tocar también entregar algún mensaje, algún tema? Sí, yo voy a estar abordando varios temas durante todos los 4 días. Ya, ¿y eso se va a poder ver también o no? Bueno, está todo organizado para que sea transmitido de manera completa por los canales de Sebastián Céspedes. Pero bueno, esperemos que todo marche bien y que salga. Pero sí, calculo, en vivo seguro. No sé si después va a quedar colgado en la web. Sí, ya después sería para después nomás, después ya que termine todo, ya ahí después ya poder verlo. Pero ojalá que podamos ver todo, porque me imagino que va a ser muy, muy lindo ese tiempo que van a tener junto al doctor Enoel, ¿verdad? Junto al hermano Sebastián también y a todos los que van a estar en ese lugar. Pastor, ¿usted nos podría terminar con una oración en esta hora? Amén, claro que sí, mi hermana. Bueno, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, gracias por guiarnos a toda la verdad, Señor. Queremos en esta noche manifestar que no confiamos en nuestro entendimiento, Señor, no confiamos en nuestra sabiduría, no confiamos en la fuerza de nuestro brazo. Señor, tu palabra dice que no nos hagamos sabios en nuestra propia prudencia, que no confiemos en nuestra inteligencia, ni siquiera en nuestra sinceridad, Señor, sino que confiamos en ti, en tu verdad, en que tú nos ayudas, en que tú nos das la gracia, en que tu verdad es la verdad, Señor. Perdónanos porque nuestra naturaleza ha sido rebelde contra ti, Señor, y contra tu verdad en muchas ocasiones, pero ayúdanos a ser humildes, Señor, y aceptarla con un corazón verdaderamente dispuesto, Señor, y verdaderamente preparado por tu Espíritu Santo. Amén. Gracias por este canal, por este programa, gracias por nuestros hermanos que nos han escuchado y que nos escucharán, Señor. Bendícenos y danos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces que le vaya muy lindo allá, le da saludo a todos los hermanos también, le dice que Radio Entre Cristianos les saluda al doctor Enoel, al hermano Sebastián también, a la hermana Paladina que también va a estar ahí en ese lugar, sí. Así que esperamos que sea un hermoso tiempo donde ustedes puedan disfrutar también en ese lugar. Muchas bendiciones. Amén. Pastor, y entonces nos estamos comunicando para que nos pueda dar otro momento también, para que nos pueda también hablar de algún otro tema que sería muy bueno. Perfecto. También. Sí, claro que sí, Jennifer. Bueno, y gracias una vez más por la invitación. Ya. Muchas gracias, Pastor. Chao. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Bueno, estuvo con nosotros el pastor Juan Camilo Tovar.